que me critican, que se pongan atentos, los que me critican, les tengo noticias. Relieve predominante. El municipio de Popayán cuenta con un relieve predominante. Es un valle intermontano, el Valle de Povenza, ubicado en las cordilleras occidental y central, con una zona de meseta y presencia de colonias y cerros en el área urbana. También tenemos el clima, pisos térmicos y la humedad. Contamos con un clima templado y húmedo, con temperatura promedio de 19 grados centígrados y una altitud de unos 1.760 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos en un piso térmico templado, caracterizado por temperaturas agradables y estables. Y tenemos una humedad variable a lo largo del año, siendo más alto durante la temporada de lluvias, que va de mayo a noviembre. También contamos con ecosistemas presentes. Bosques. Popayán no tiene un solo bosque, ya que el territorio abarca principalmente zonas de bosques andinos y subandinos. Contamos con páramos cercanos a Popayán. Son el páramo de Puracé, conocido por sus termales y el hogar del cóndor, y también el páramo de Guanacas, que forma parte del complejo del macizo colombiano. También tenemos las zonas agrícolas. En Popayán se encuentran en las veredas, que es la zona rural, especialmente en el suroccidente, como la Ruta del Maíz, en la vereda del Cajete, en Santa Ana, El Charco, Figueroa y Alto Cajete, también con la vereda de Santa Rosa. Contamos con riesgos ambientales, digamos en las áreas urbanas se han identificado riesgos en asentamientos construidos cerca de los ríos Molino, Pubus y Ejido. En estudio de la Universidad del Cauca también señala la ubicación de estructuras gubernamentales a escasos metros del río Molino. Las zonas afectadas, digamos del río Molino, pues afecta como el bosque de Pomona, La Estancia, el barrio Bolívar, Centro y Cadillal. En el río Ejido, pues los barrios como Santa Elena, el Libertador, el Retiro Bajo, Braceros, el Lago y Avelino Bull, Quebrada del Pubus, barrio Chapinero, La Ladera y Nuevo Futuro. En los riesgos de deslizamiento tenemos zonas urbanas, la Comuna 2, zonas rurales, localidades como Paletará, Coconuco, Puracé, entre otras, presentan riesgos. También los otros tipos de riesgos son los volcánicos. Actualmente pues nos encontramos en riesgo naranja por el volcán Puracé. En Popayán también tenemos riesgos ambientales. En las áreas urbanas se han identificado riesgos en asentamientos construidos cerca de los ríos. También la Quebrada de Pubus afecta a los barrios Chapinero, la Lotería y el Nuevo Futuro. En riesgos de deslizamiento tenemos las zonas urbanas como la Comuna 2, ha sido identificada con amenazas de alta, media y baja por desastres. En las zonas rurales, las localidades como Paletará, Coconuco, Puracé, entre otras que presentan riesgos. ¿Qué zonas deben conservarse prioritariamente y por qué? ¿Qué zonas son aptas para actividades económicas sostenibles? ¿Qué acciones deberían tomarse como frente a los riesgos naturales? ¿Cómo se puede garantizar la protección de fuentes hídricas? Propuesta número 1, delimitación, gestión integral de áreas de preservación y restauración ecológica APRE en zonas de alta amenaza y recarga hídrica. Esta propuesta se sustenta en el marco normativo del ordenamiento territorial ambiental y especialmente en la Ley 1454/2011, Ley de Ordenamiento Territorial, que en su artículo 5 establece como el principio la prevención de desastres y la protección del medio ambiente. Punto número 1. Zonas de alta amenaza por movimientos de masa no mitigable. Basándose en los estudios del Servicio Geológico Colombiano, como el informe de zonificación geomecánica y de amenaza por movimientos de masa del municipio de Popayán del 2015. Por ejemplo, las laderas de las veredas del Hogar y Santa Bárbara, ubicada en el nororiente del municipio de Popayán, más exactamente en el corregimiento 19 de Santa Bárbara, se concretó que el 49% de los deslizamientos reportados serían clasificados como APRE, de preservación estricta, donde las únicas actividades permitidas serían la restauración ecológica y la investigación científica. Punto número 2. Áreas de recarga hídrica prioritarias, empleando análisis geoespacial de permeabilidad de suelos, cobertura vegetal y pendientes. Se limitarán las zonas de la cuenca del río Medio y Alto del río Molino, que son cruciales para la recarga de acuíferos. Estas serían APRE de restauración y manejo sostenible. Punto número 2. Incorporación en el instrumento de planificación de estas APRE. Se incorporarían en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán como parte de la estructura ecológica principal, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que otorga a los municipios la competencia para definir las áreas de riesgo como no urbanizables y de protección.
Punto número 3. Acciones concretas de intervención. Restricción de uso de los suelos en las APRE, de preservación estricta y prohibir mediante acto administrativo del Consejo Municipal, acuerdo municipal, actividades agropecuarias, expansión urbana y subdivisiones prediales tal como lo permite el artículo 9 de la Ley 388 de 1997. Programas de restauración activa, implementar proyectos ciudadanos de educación ambiental avalados por la Ley 1549-2012 para realizar la revetalización con especies nativas, ejemplo, roble, cedro, laurel, en las laderas inestables, combinándolos con técnicas de bioingeniería, ejemplo, gaviones vivos en palizas de guadua para control de la erupción, compensaciones ambientales, y aplicar en el decreto 1076 del 2015, decreto único ambiental, libro 2, parte 2, título 4, que establece la obligatoriedad de la compensación por pérdidas de biodiversidad. Los proyectos que se generen impacto en otras zonas del corregimiento deberían compensar mediante la adquisición y conservación de medios de los predios en las APRE. Una propuesta para mejorar el ordenamiento territorial desde una perspectiva ambiental del municipio de Popayán. Antes que todo, el Plan de Ordenamiento Territorial POT es la herramienta clave para definir el uso de suelo y las estrategias ecológicas. ¿Qué zonas se deben conservar prioritariamente y por qué? Bueno, se deben conservar áreas de importancia para la conservación de recursos hídricos, que sería el ecosistema de Popayán, que cuenta con 13 microcuencas, humedales y manantiales. También debemos cuidar ríos y cerros, que los ríos delimitan la zona urbana y los cerros son los que circulan por la estructura ecológica. Por último, ecosistemas estratégicos. También las zonas aptas para actividades económicas sostenibles serían zonas agroindustriales y agropecuarias, zonas rurales planificadas y el ecoturismo. También tenemos que saber las acciones frente a los riesgos naturales. Serían conocimiento de los riesgos, planificación y reducción y sistemas de alerta temprana. Todo esto con el fin de ayudar al ecosistema y evitar una tragedia ambiental, se puede decir, y ecológica. ¿Cómo podemos garantizar la protección de las fuentes hídricas? Eso es muy importante. La podemos proteger con inversión que es obligatoria, delimitación de zonificación, control de uso de suelos y educación y planificación ante todo. Buenas tardes, compañeros, yo les explicaré el mapa boceto del municipio de Popayán, donde trabajaremos 4 temas. En este sector tenemos el humedal Las Huacas, ubicado en la vereda de su mismo nombre. Corregimiento de Las Piedras, ubicado al nororiente de la ciudad de Popayán. Aquí tenemos el río Las Piedras, lo he representado con la R mayúscula para que lo puedan ver más grandecito. Es la principal fuente de agua para Popayán. También tenemos el Jardín Botánico, espacio de investigación y conservación de biodiversidad, ubicado en la zona de Tilbío. Punto estratégico, la Fundación Universitaria de los Robles. También tenemos la Ruta de la Trucha, ubicada en la subcuenca del río Las Piedras, cerca a Totoró. Aquí tenemos el Cerro de las Tres Cruces. En la zona urbana tenemos el Morro de Tulcán. Tenemos las zonas de alto riesgo, según el POT. Entre ellas tenemos las que se dan por inundación. Podemos observar que Popayán lo recorren diferentes ríos, como el Palacé, el río Cauca, río Hondo, río Negro, río Molino, río Blanco y río Las Piedras. Otras zonas de alto riesgo son la comuna 6, 7 y 9 de la ciudad de Popayán. Los factores que aumentan el riesgo son la intervención humana de la construcción en laderas inclinadas, lo cual hace que la tierra pierda su estabilidad. Acciones sugeridas, pues no construir en las laderas. Entre las áreas con potencial agroecológico tenemos la Ruta del Maíz, ubicada en las veredas de suroccidentales de Cajete, Figueroa y sur del municipio, donde se producen alimentos a base de este elemento, como tortillas, empanadas, masas, lo cual abastece toda la ciudad de Popayán y sectores aledaños. Importante para la gastronomía de nuestra región. Tenemos también la Ruta de la Trucha, en la zona nororiente, en la subcuenca del río Las Piedras, corregimiento de Quintana, donde se producen la cría de peces y árboles frutales y hortalizas. Lugares como Santa Rosa, La Rejoya, productores de hortalizas. En el corregimiento de Quintana también tenemos el área con potencial agroecológico de cría de ganado lechero, el cual brinda un enfoque de protección a las reservas hídricas del corregimiento. Aquí tenemos las subcuencas del río Palacé, subcuenca del río Las Piedras, subcuenca del río Pisogé y subcuenca del río Molino, las cuales son de gran importancia para nuestra región.
Aquí tenemos las diferentes áreas propuestas para reforestación en el municipio de Popayán. Tenemos que tener en cuenta que esto es una ley, la 2173 del 2025, la cual ayuda a la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Tenemos en la zona urbana, se ha hecho reforestación, y tenemos en los diferentes corregimientos, la Santa Rosa, La Yunga, Cajete, Canelo, Quintana, Las Piedras, Puelenje, La Rejoya, Las Tres Cruces, Las Torres, donde se han hecho proyectos de reforestación. Esto se ha hecho con ayuda gubernamental en algunas ocasiones, otras por la ONG y otras por trabajo comunitario, como en el Cerro de las Tres Cruces. Otros lugares que también tenemos que tener en cuenta son el relleno de sanitario, también donde se ha hecho reforestación, el sector de los Picachos. Tenemos zonas de amortiguación que están en proceso, donde se restaura la vegetación, pero se protegen los recursos naturales y la biodiversidad también. El DAFE, Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico, ha trabajado en la protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo ambiental, tanto en el río Ejido como en la quebrada Quitacalzón, ubicada en el sector de Popayán. Restauraciones, como en el río Molino también, y reforestación. En la vereda Los Cerrillos, o corregimiento de Los Cerrillos, también se ha adelantado proyectos de reforestación y restauración de árboles. Y esto fue por una iniciativa que se llama la CSD, siglas en inglés, que significa sostenibilidad para la adaptación al clima. Bueno, entendiendo el ordenamiento territorial como una función pública para la acción administrativa y la planificación, donde la gestión de riesgos de desastres se convierte en una de las líneas de acción fundamental para continuar con el desarrollo territorial, pues mediante la utilización, transformación y ocupación de espacios. Por esta razón, pues tenemos la ley 1454 de 2011, que se considera, entre otros aspectos, pues la relevancia de mejorar y promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión, construcción de paz y con una visión prospectiva, pues a modo de poder sustentar de manera objetiva lo mencionado en este municipio de Popayán. Se ha resaltado en las deficiencias en la planificación territorial, convirtiéndose en un detonante en el aumento de riesgos de desastres en la ruralidad y en espacios urbanos. Dice, por ende, pues lo desarrollado en esta propuesta se permite que la investigación se enfoque en la identificación de estrategias claves de tipo transversal para la planificación de gestión de riesgos, generando procesos de construcción de paz y sostenibilidad en el territorio.